sábado a cada uno de los que están aquí, de los que nos están escuchando al otro lado de la pantalla. La escuela sabática para este sábado se titula Jesús y los desechados sociales. ¿Sabes, verdad? No me equivoco, como Víctor el sábado pasado. Y el versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Juan 4, 28, 29, que nos dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Si todos, creo que todos hemos visto y leído esa parte de la Biblia, cuando Jesús llegó a la mujer samaritana, y en cuanto a todo pronóstico de sus mismos discípulos, Jesús vio en esa mujer un potencial discípulo. Y la verdad es que pensando en cómo nosotros a veces tenemos muchos prejuicios en cuanto a lo que la escuela sabática nos dice acerca de los desechados sociales. ¿Quién de nosotros, si ve un loco en la calle, drogadicto, algún enfermo, alguna persona, un indigente o algo que venga sucio, que no traiga buen olor, sería capaz de acercársele y decirle que Cristo lo ama, o tratar de entrar con algún tema con ellos? Si yo me hago esa pregunta, yo no sabría qué decir, porque realmente tendría que estar en la situación para poder decir que lo haría. Y Cristo, cuando estuvo en esta tierra, si nosotros leemos la Biblia, vemos que fue a los que más se les acercó, a las personas que eran, por así decirlo, los peores de todos: publicanos, prostitutas, leprosos, desechados totalmente por la sociedad. Y aquí en la parte del sábado nos habla de un caso de una mujer, la cual para el mundo podría tener sus razones de hacer lo que hizo, que mató a una trabajadora social porque le quitó a su bebé. Pero para otros, entonces cometió un asesinato, por lo tanto no es digna de perdón. Pero conoció de Cristo y supo realmente lo que era la misericordia de Dios. Vemos que en la parte del domingo nos habla acerca de los que viven abajo. Quiero que alguien me ayude con Mateo 21, 28 al 32, y lo pueda leer, por favor. 28 y 32. Sí, el 28 al 32. ¿Pero qué os parece? Un hombre... ¿No? Sí, 21 al 28 al 32. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y se acercó al otro y le dijo de la misma manera, y respondió: iré, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Respondieron: el primero. Entonces Jesús les dijo: os aseguro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, y no creísteis en él, pero los publicanos y las rameras creyeron en él. Y aunque vosotros lo visteis, no os arrepentisteis después para creer en él. Ahí nos está hablando de 2 clases de personas: los que tienen justicia propia, que dicen yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y no lo hacen, y de los otros que realmente están haciendo las cosas mal, pero se arrepienten y hacen lo que manda Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 personas? Quiero que alguien me pueda ayudar en esto. ¿Cuál es la diferencia entre un desechado social, entre una persona que está entre lo más bajo de los estratos, entre una persona que está en lo más alto? La dureza del corazón. Esa está la diferencia que hay entre los dos. Exactamente. Cristo no era que él odiaba a los fariseos o las personas que se creían que tenían la verdad, sino que miraba en ellos que había demasiada justicia propia. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo no podía actuar en estas personas. Mientras que en las personas de abajo tenían una estima propia tan baja que Cristo miraba el potencial
a la cual él podía llegar a ellos. Y realmente que a veces nosotros, cuando tratamos de hacer discípulos o tratamos de ir a las personas, hacemos diferencias o no. Yo creo que sí, porque yo lo he hecho. En más de alguna ocasión he estado en algún sitio y realmente no me he acercado a las personas que tenía que haberle acercado, sino que a los que he visto que son más o menos como yo o un poquito más alto, que puedo entrar pero a las personas que veo que tienen un nivel inferior, no lo he hecho, y a veces tenemos esos prejuicios, que era lo que pasaba en el tiempo de cuando Jesús. Aquí hay algo que dice, y que me pareció muy interesante, que se lo voy a leer. Dice que Jesús no desperdició esfuerzo dañando su debilitado sentido de estima propia, lo que les decía antes. En cambio, creó un renovado sentido de valor personal, estableció ese fundamento amando y aceptando en forma consecuente a los desechados, cuyos corazones a menudo se derretían por la recepción cálida y amante que habían recibido de Cristo. Algo que un fariseo no podía hacer, porque estaba tan... creía tanto en su propia justicia, en lo que él conocía, en su verdad, que no podía ver realmente el amor que Cristo les podía ofrecer. Mientras que estas personas creían que no eran nadie, pero en cuanto Cristo les mostraba y los miraba con aquella compasión, creo que su corazón, como dice aquí, se derretía y podían realmente aceptar lo que el Maestro les decía. Tenemos también en la parte del lunes, cuando Jesús en Juan 8 del 1 al 11, cuando habla de la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, en la que todos conocemos esta historia, y donde sale la famosa frase de quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es otra demostración que Jesús nos da de que no debemos de juzgar ni acusar a nadie, porque no somos dignos. Si ni él mismo, que era sin pecado, lo pudo hacer, como nosotros a veces nos atrevemos a juzgar a una persona, a juzgar lo que está haciendo esa persona, en vez de ver en ella un potencial discípulo de Cristo, como lo hizo con esta mujer. Entonces, por eso, cuando empezaron a citarle las mismas escrituras, porque los fariseos querían entramparlo de una u otra forma, le citaron las mismas escrituras diciendo que la ley de Moisés obligaba a apedrear a aquella mujer, pero Cristo, siendo el sabio de todos los sabios, le contestó como realmente les debía de contestar, y le dijo que si ellos estaban libres de pecado, y todos se fueron, porque incluso el deseado de toda la gente, cuando habla de esa parte de esta mujer, dice que en la arena o en el suelo donde estaba Cristo, estaba él con no sé con qué, me imagino que con algo, estaba escribiendo cada uno de los pecados de las personas que estaban ahí. Con el dedo. Ajá, con el dedo. Cuando escribió los mandamientos de Dios. Es correcto. Con el dedo les estaba escribiendo cada uno de los pecados de aquellas personas que estaban acusando a esta mujer. Y entonces, ¿cómo podían ellos reaccionar? No tenían argumentos. ¿Por qué? Porque eran pecadores, igual que la mujer. De una u otra forma estaban pecando, porque para Dios ni hay pecado grande ni pecado pequeño, el pecado es pecado. Entonces ahí nos muestra una vez más Jesús que para él no existían los prejuicios y no existía ni estrato alto ni estrato medio, lo que hablábamos el sábado pasado, que para Cristo todos somos iguales y vino a morir por cada uno de nosotros. Aquí hay una cita de Elena White hablando acerca de este pasaje que pasó con esta mujer, que dice: en su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado ni redujo el sentido de la culpabilidad, no trató de condenar, sino de salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. Tampoco
Cristo justificó lo que esta mujer estaba haciendo, que a veces pasa muy a menudo en nuestras iglesias o en cualquier punto, en que por no estar mal con el hermano X o con el hermano o con el otro hermano, nosotros no declaramos y no llamamos al pecado por su nombre, sino que ahí nos vamos por las bandas, como decimos en mi país. Por las ramas. Bueno, allá en el país, como decimos, nos vamos por las bandas. Y empezamos a dorar la píldora, que es otra expresión que utilizamos. Entonces no le decimos al pecado su nombre, sino que empezamos a justificar, por así decirlo, el pecado. Y Cristo no. Aquí Elena White nos dice que Él no toleró el pecado, pero sin embargo mostró misericordia para con esta mujer. ¿Por qué? Porque vio en ella arrepentimiento. Dime. Creo que la palabra clave en todos estos textos es siempre humildad, ¿no? Humildad. Y también recordar que Cristo vino y nadie le estaba esperando, ¿no? Poca gente le estaba esperando. Y lo que quiso hacer entender también a toda esta gente es que Él solo puede ayudar a aquellos que reconocen que necesitan su ayuda. O sea, si tú reconoces que necesitas la ayuda de Dios, Él te ayuda. Y si reconoces que Él puede ayudarte, te va a ayudar. Él primero quiere ese paso de Él llama y llama constantemente y necesita que tú abras la puerta. No sé si era un cuadro o era una... no recuerdo ahora exactamente de qué me viene esta expresión, pero recuerdo que hay una imagen como que Cristo llama y hay una puerta y solo hay el baño, la manecilla para abrir solo está en la parte de dentro. En la parte de adentro, sí. Y él pica y no puede abrir, tienes que abrir tú. Eso es parte de la ley, él mismo hizo esa ley, no puede ir contra la ley. Satanás intenta colarse por la ventana, por el oído, por la nariz, por el ojo, pero él va por la puerta principal y llama. Entonces cuando tú abres, entonces entra y limpia y prepara y cambia. Y entonces ese es el acto de fe más grande. Incluso al principio puede darse que no entendamos la mayoría de las cosas que Él nos hace hacer, lo que nos enseña. Pero si tenemos confianza plena en Él, poco a poco nos va a ir mostrando cosas, poco a poco nos va a ir enseñando cosas. Y porque nos va a mostrar un grueso de cosas. Y ahí el resto que poco a poco nos va a ir limpiando y nos va a ir mostrando. Y hasta que no estemos preparados nos lo va a enseñar. Y así es un camino constante con Él, abrazados a Él. Y eso es lo que los fariseos no acababan de comprender. ¿Cómo puede ser? Yo me sé toda la ley de arriba abajo. ¿Cómo puede ser? Yo soy justo, Él es pecador. O sea, ya directamente analizaban con un nombre y decían, mira, tú eres pecador, tú eres justo, ya te ponían en una casilla y de ahí no te movías, ¿no? Y Cristo vino a romper todo eso. Yo creo que la clave, ante todo, siempre está, lo que decía Ángel, la sinceridad de los corazones de la persona. Es algo que Cristo podía ver. ¿Pero por qué lo podía ver Cristo? Porque vivía en plena comunión con su Padre. Esa forma lo facultaba para poder discernir entre las personas si había o no sinceridad, si podían aceptar su verdad. Porque leyendo en la Biblia, en el comentario bíblico, acerca de la mujer samaritana, que está en la parte del miércoles, que dice que cuando Cristo estaba en el pozo, a esta mujer le declaró lo que solamente sus discípulos sabían, que Él era el Cristo. Solamente con sus discípulos había comentado esto. Y Elena White dice que a esta mujer le pudo, a la samaritana, a los que todos odiaban, Él, siendo judío, le pudo declarar esto. ¿Pero por qué? Porque vio en la mujer humildad, porque vio en ella que había sinceridad y que podía utilizarla para su ministerio. Entonces, vemos que la clave ante todo siempre está la sinceridad de las personas. Y cuando vemos a alguien, por así decirlo, que anda en cosas
malas o que está haciendo cosas que realmente no van de acuerdo a la palabra de Dios, lo primero tenemos que conocer qué hay detrás de eso para no juzgar a esta persona. Porque muchas veces hay un dicho, que no me acuerdo muy bien cómo es que dice, que para poder juzgar a una persona tienes que andar 1000 pasos en sus propios zapatos, o algo así dice. Y me parece muy, muy bueno, porque realmente si yo vengo y miro que cualquiera de ustedes está haciendo algo malo, primero tengo que ver qué hay detrás de eso, para poder decir realmente esta persona pues está haciendo esto por tal y tal cosa. Pero debemos siempre de tener en cuenta de que detrás de todo siempre hay algo, y que tenemos que saber qué es lo que está pasando a esa persona para poder ayudarlo. Hay que tener todo. Y eso, y es que, y un poco más allá, porque yo creo que hasta ni conociéndolo todo, Exacto, también. Podemos juzgar, porque no lo vamos a conocer todo nunca de esa persona, en el sentido de que no vamos a saber su corazón, Exacto. dónde está, qué ha pasado. No sabemos su herencia genética, no sabemos su generación anterior, la otra, no tenemos ni idea. Dios sabe todo eso, y Dios aporta el equilibrio y la justicia a cada vida. Por lo tanto, el no juzguéis, yo creo que es absoluto, ¿no? Es un no juzguéis absoluto. Lo que pasa es que sí que puedes valorar una acción, lo que no puedes juzgar es al que la hace. Tú puedes decidir hacerla o no hacerla, pero no puedes juzgar al otro. Le puedes amonestar, le puedes recordar, quizás con un compañero, si ves que reincide, o le puedes comentar, oye, mira, me parece que esto... Pero siempre intentando, como hizo el profeta con David, ¿no? Le explicó una parábola o una historia, y luego y luego al final dice, tú eres ese hombre, ¿no? Y David reacciona, ¿no? O sea, esa psicología que solo Dios conoce. Exactamente. Sí, hay la frase esa que dice, solo Dios nos juzgará, ¿no? Y es que yo creo que nosotros no podemos ni juzgarnos a nosotros mismos. Así. Exacto. Eso dice Pablo, ni yo mismo me juzgo. Exacto, no puedes... Tenemos la tendencia a eso, o a machacarnos o a encumbrarnos, ¿no? Exacto. Tenemos la soberbia y la extrema humildad que llega a un punto pues que es una enfermedad ya, porque ya todo lo que haces es que es un desastre, yo soy muy malo, ¿no? Y te vas machacando y te vas pegando. Nos victimizamos muchas veces. Sí, no, un extremo o el otro, ¿no? Y ese equilibrio solo se consigue con Cristo. Hasta qué punto reclamas lo que te corresponde y hasta qué punto tienes que dejarte llevar, ¿no? Exactamente. En la parte del martes, que aparece el título del más bajo de los bajos, hablando del endemoniado gadareno. Bueno, ahí hay una parte, por así decirlo, escatológica, que Víctor ya le explicará en su debido momento. El endemoniado gadareno, acerca de todo el simbolismo que tiene, que nos estaba diciendo una cosa, pero al mismo tiempo nos estaba diciendo todo lo que hemos venido viendo en estas conferencias. Y pues ya esa parte se la dejo a Víctor, que él es el experto en eso. Pero si nos enfocamos en la parte espiritual de este texto, de estos textos, que vemos cuando Jesús llegó a Gadara y le aparecieron, no sé si era uno o más, endemoniados. En un relato se dice un endemoniado y en otro se dice 2. Bueno, pero el caso es que Jesús llega, se le aparecen estas personas, por así decirlo, ahora diríamos enfermos mentales, pero realmente estaban endemoniados, y lo confrontan. ¿Y qué hace Cristo? En lugar de huir, se le acerca. Empieza a hablar con él y empieza a ver su condición que hay detrás de todo ello. ¿Qué pasaría si a nosotros de repente llegamos a un lugar y se nos acerca un drogadicto que está bajo los efectos de una droga potencial
o se nos acerca una persona esquizofrénica o una persona que está totalmente enferma o un mismo endemoniado, como suele pasar, ¿qué haríamos? Yo, sinceramente, huiría. No puedo decir, no, yo lo enfrentaría, no. Creo que hay que tener realmente una comunión tan estrecha con Dios para poder enfrentarse a algo así, para no salir huyendo como lo Cristo lo hizo. Y también a veces nos encontramos en la calle con personas que andan buscando en la basura o se nos acercan algún indigente a pedirnos algo y a veces hacemos así como alejándonos de él. ¿Por qué? Porque pensamos que vamos que nos van a hacer algo y realmente no vemos que probablemente estas personas están necesitando de Cristo y no podemos ver que están sufriendo y poder decirles o poder ayudarles, no necesariamente diciéndoles que, hablándoles directamente del Evangelio, sino que conociendo su caso. Y a veces también tenemos prejuicios, muchos prejuicios, como lo había en el tiempo de Jesús. Creo que básicamente la idea es que, evidentemente, cuando nos enfrentemos a algo parecido, debemos llevarlos al gran médico. Totalmente. O sea, aquí lo que nos enseñó Cristo es que Él es el gran médico. Y quizás en estos momentos en los que nuestra relación con Dios, pues quizás no es la que debería, o no estamos en esa situación de cuidar o de curar a alguien, ¿qué hacemos o qué debemos hacer? Pues ponerle delante de Cristo, delante de la cruz, explicarle que lo suyo tiene solución en Cristo. En Cristo. Si no, no vamos a hacer otra cosa que quizás, si nos ponemos a lo bestia a poner las manos encima, quizás pretensión y quizás un fracaso, y si lo dejamos tirado, pues también es el otro extremo, ¿no? Yo creo que la palabra, el Evangelio es lo que nos mandó el que divulgáramos por todo el mundo, y eso vale tanto para los sanos, entre comillas, como para los enfermos. Y ellos van a encontrar calma, y van a encontrar sosiego, y van a dirigir su mente, sus problemas a otro centro que no sea el mismo, ¿no? Y eso va a hacer que su cuerpo y su mente se renueven, se regeneren, haya una recreación, como Totalmente. nos dice la palabra de Dios. Y en este texto de Marcos también vemos que los demonios le piden danos permiso para ir a los cerdos, o sea, para salir del cuerpo. Se ve claramente que con Cristo pues no hay nada que hacer, no nos pueden dañar, porque Él tiene el poder, Él da permiso para ir al cuerpo. Los demonios no van de un cuerpo a otro a su antojo, Él les permite ir. O sea que si estamos bajo Cristo, es verdad lo de que Satanás huirá, porque no puede. Cristo no le da permiso para atacarnos. Sí. En cambio, si nos atacan, los demonios, o tenemos cosas malas, es porque algo hacemos mal nosotros para que esto pase. Cristo lo permite para que nos demos cuenta que estate al loro porque no estás bien, tienes que unirte más conmigo. Yo creo que aquí se queda muy claro. Si Cristo lo manda, puede pasar de todo. Si no lo permite, tranquilo, que te pasará todo lo malo, todo lo bueno. Pero será siempre por tu culpa. Si estamos cubiertos con la sangre de Cristo, como esta última conferencia que pasó, que fue muy reflexionante a esa parte. Si nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, creo que el enemigo no puede tocarnos. Nos van a pasar cosas porque es inevitable, pero cubiertos con la sangre de Cristo vamos a tener la tranquilidad y la paz de que Cristo está con nosotros. Y ya sea que muramos o ya sea que nos pase cualquier cosa, esa paz nunca va a dejar de estar en nosotros. Y realmente que la oración, como decía Wallace en ese email que me encantó, tiene ese poder de cubrirnos con la sangre de Cristo. Por eso Cristo siempre nos hace referencia a su sangre. En la Biblia está plagada de la sangre de Cristo, porque es la única que nos puede cubrir de toda la maldad de este mundo, del enemigo de Dios. Entonces realmente podemos recurrir a Él mediante esa sangre. ¿Quieres decir algo? Sí, no, que
si Cristo es el arca y Cristo es la palabra, el verbo estaba cubierto de sangre, como vimos también en Apocalipsis 19, creo que era 13. Cubierto de... veía venir el profeta, veía venir en su visión al mismo cordero vestido de blanco, y el blanco era teñido en sangre, y era el verbo teñido de sangre. O sea, la Biblia llena de sangre, la palabra cubierta. Y lo que decías del email de Wallace, el símil de estar flotando en medio de una tempestad, es lo que tendríamos que vernos ahí, como realmente estamos, que es ahí, flotando en medio de una tempestad. Ahora estamos viéndonos muy tranquilos, todos aquí muy bien, todos hemos desayunado, todos hemos, más o menos, vamos trabajando, vamos haciendo, pero en realidad estamos en una tempestad. Totalmente. No estamos navegando plácidamente por el medio del océano, estamos en una tempestad. En una guerra. Lo que pasa, exacto, en una guerra. Lo que pasa es que estamos sumidos en una sociedad que vive a crédito y nosotros pensamos que estamos bien. Y todo el mundo está en una tempestad. Y lo que se intenta es que la gente de a pie se crea que está navegando por el medio del océano como si fuera una piscina. Que nunca pasa nada. ¿Vale? Yo antes de, bueno, sé que sí viene el caso porque comenté lo de la sangre de Cristo, algo que me pasó ayer, un testimonio cerca de ese email. Ayer en la mañana me manda un mensaje mi hermano diciéndome que estaba allá en mi país, eran ¿qué? La madrugada, como las 3 de la mañana, y se sentía mal, no sé si es que le había bajado la presión o dice que sentía algo bien feo, como que se iba a morir o algo así, y tenía escalofríos y estaba temblando, no podía respirar y entonces no quería ir a despertar a mi mamá y me mandó un mensaje a mí diciéndome lo que le pasaba. Entonces empecé a preguntarle a ver si tenía esto, para descartar algún tipo de enfermedad, que no soy médico, pero más o menos sé algunas cosas. Entonces al rato ya no me contestaba, entonces me volvió a contestar y me dijo que se puso a orar para que Dios lo ayudara y que se estaba sintiendo un poco mejor. Entonces en ese momento le dije yo que tratara de dormir para que pudiera sentirse mejor y que pudiera descansar. En ese momento algo o alguien, el Espíritu Santo, me dijo que fuera a orar y que me acordara del email de Wallace, me acordara de lo que había dicho de la sangre de Cristo y de la oración, que cómo nos cubría, que cómo podíamos reclamar esa promesa. Entonces fui a mi cuarto, fui a orar y le dije a Dios que pudiera cubrir a mi hermano con la sangre de Cristo, que si era su voluntad, que cualquier cosa o cualquier espíritu malo que pudiera andar o cualquier enfermedad la pudiera sacar mediante la sangre de Cristo, y acordándome de ese email y se lo dije. A la mañana siguiente, de mi hermano, le volví a mandar un mensaje y le pregunté cómo estaba. Entonces me dijo que después de hablar conmigo, de orar y un ratito, sintió como un fuego empezó a salir de él, empezó a sudar y como que algo estaba saliendo de su cuerpo, y de repente cuando pasó eso quedó en paz y tranquilo, o sea, y le dijo a Dios: si me quieres quitar esa enfermedad, Señor, quítamela, si no, que se haga tu voluntad, pero siento tranquilidad, estoy en paz contigo. Y ya cuando él se levantó en la mañana me dijo que totalmente se le había ido todo. Entonces yo le di gracias a Dios porque digo: Señor, cuando realmente nosotros vamos a Él con sinceridad y pedimos oración y que seamos cubiertos con la sangre de Cristo, Él actúa. Entonces esa conferencia de esa noche me sirvió mucho realmente, porque no sabía lo que iba a pasar y me sirvió para poder dar este testimonio también. Eso nos recuerda el texto bíblico que dice que toda prueba es para el bien del cristiano y que nos da la solución antes de la prueba.
aquí proveyó antes el mensaje Exacto. de que eso diera la prueba. Y gracias a Dios tuviste la pues intuición o lo que quieras llamar, la guía del Espíritu para encontrar esa solución. Muchas veces vivimos tan perdidos, tan pues llevados por el mundo, que no vemos las soluciones que están antes de las pruebas. Exactamente. Entonces cuando tenemos la prueba nos desesperamos. Señor, no veo la solución, no la veo. Cuando ya la tenemos, no la veo. Dámela ahora, pero es que ya te la he dado. Si creemos lo que dice la palabra de Dios, ya nos la ha dado. Por lo tanto tiene que estar ahí. Exacto. Busquémosla. O sea, es un caso muy... Sí. Muchas veces queremos actuar por nosotros mismos, buscar una solución, y estamos pecando contra el Espíritu Santo haciendo eso, porque no le hacemos No caso. hacemos caso. Sí, cuando se trata de enfermedad o algo, siempre recurrimos a los medicamentos y nos vamos primeramente al médico de médicos, a la fuente. Entonces, realmente que... Y de hecho, mi hermano me dijo, porque le mandé el mail, y entonces me dijo que Cristo lo calefateó con su sangre. Con su sangre, porque lo que decía en el mail, la última parte, eso fue lo que él sintió. Entonces a mí, pues yo quería agradecerlo, que sirva como testimonio a otras personas que puedan pasar lo mismo, que acudan a Cristo en la oración y que puedan reclamar ser cubiertos con la sangre de Cristo. Si tienen alguna duda, que llamen a Wallace, que reenviará el email. Exacto. Bueno, para terminar, que ya me dijeron 1 hora y ya se me pasó un poquito. Quiero leerles solamente la última parte del viernes del Espíritu de Profecía, que dice: la única clase de gente a la que nunca quiso favorecer fue a los engreídos en su amor propio y que menospreciaban a los demás. Me pareció muy interesante. Esa fue la única persona que Cristo no quiso favorecer. No porque Él no quisiera, sino porque ellos no se dejaban. Hay que inducir a los caídos a que sientan que no es demasiado tarde para ser hombres. Cristo honró al hombre con su confianza y así le confirió honor. Aún a quienes habían caído más bajo los trataba con respeto. Era un dolor continuo para Cristo arrostrar la enemistad, la depravación y la impureza, pero nunca dijo nada que denotase que su sensibilidad había sido herida u ofendido su gusto refinado. Cualquiera que fueran los hábitos malignos, los fuertes prejuicios o pasiones despóticas de los seres humanos, siempre les hacía frente con ternura compasiva. Al participar de su espíritu, consideremos a todos los hombres como hermanos, con las mismas tentaciones y pruebas que nosotros, que caen a menudo y se esfuerzan por levantarse, que luchan con desalientos y dificultades, y que anhelan simpatía y ayuda. Entonces los trataremos de tal manera que no los desalentaremos, ni los rechazaremos, sino que despertaremos esperanzas en sus corazones. Me pareció muy buena, interesante esta última parte. En vez de ir a esas personas y, por así decirlo, poner el dedo en la llaga, tratemos de alentarlos, que hay esperanza, que su caso no está perdido, porque hay uno más fuerte que ellos, que está adelante de nosotros, y que si nosotros queremos podemos reclamar sus promesas. Y luego la etimología de la palabra esperanza. Si les das esperanza, les das capacidad de esperar. El que desespera no espera. ¿Y esperar a quién? O sea, ya vamos a esperar a Cristo, a esperar con paciencia, a esperar en Cristo. Amén. Y para terminar, tenemos que, cuando hablemos con alguna persona que tal vez su caso es desesperado o que tal vez está pasando por algún momento difícil, siempre tenemos que recordarle la bendita esperanza, como decía, que Cristo viene a cambiarlo todo y que lo que estamos pasando aquí es muy momentáneo y que pronto todo esto va a acabar y no va a haber, como dice, más llanto, ni dolor, ni muerte, ni nada, que todas las cosas pasarán y que lo único que
realmente nos debería dar fuerza es creer que pronto vamos a estar con nuestro Señor y que pronto se va a acabar todo este mundo lleno de maldad y odio y que podemos estar al lado de nuestro Salvador. Eso debe de ser siempre nuestra bendita esperanza. Amén. Final. Himno. Sí, fin.